Bien, amigos, aquí tenemos demasiados accidentes de tránsito. Somos uno de los líderes mundiales en muertes por accidentes de tránsito, lamentablemente. Y ayer hubo un accidente en la avenida Nacaona que dejó un saldo de 4 muertos y 3 heridos. Involucrados una motocicleta, 2 jipetas y un automóvil. En esa avenida es muy difícil, o debería ser, mejor dicho, muy difícil un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque la Nacaona no es atravesada por ninguna calle. Hay calles que comienzan o terminan en la Nacaona, pero ninguna la atraviesa porque está el Parque Mirador Sur. Entonces, la gran mayoría de los accidentes se dan en esquinas, ¿verdad? Porque viene uno en una dirección, viene otro en la otra dirección. Pero ahí no hay cruce. Y debería ser muy difícil que haya un accidente. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? En esa vía, esa avenida tiene 4 vías, 2 y 2. Pero las dos de los extremos siempre están ocupadas por vehículos de personas que están en todos esos edificios de apartamentos que están en el lado norte de la avenida, y en el lado sur siempre hay muchos vehículos de gente que están paseando en el parque. Entonces quedan 2 carriles. A veces hay vehículos que van despacio, a veces camiones, y algunos conductores se desesperan y se meten a rebasar en vía contraria, a veces con escaso margen para hacer el rebase. Yo tengo que pasar muchas veces por ahí y ando no con 4 ojos, sino como con 10, porque hay muchas imprudencias. Sin embargo, ese accidente tan grande en el día de ayer y tan trágico, todavía no se ha aclarado oficialmente, pero las versiones que circulan de personas que estaban ahí es que se produjo porque hubo un forcejeo, porque había un intento de atraco en la vía pública, y que entonces ahí vino el accidente, vehículos que venían, en fin. Pero un accidente demasiado grande para hacer en una avenida que no tiene intersecciones. Ahí debería haber más vigilancia. De hecho, en general debería haber más vigilancia de tránsito. Debería haber patrullas, sobre todo en motocicletas, que tienen más agilidad para en las vías públicas, porque hay demasiadas imprudencias. La mayoría de los accidentes se producen por imprudencia y por consumo de alcohol, conduciendo también. Por otro lado, ayer el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo dio a conocer un informe sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en la economía. Y una de las primeras consecuencias es que 268,000 dominicanos pasaron de pobreza a pobreza extrema. Dice que en un cuadro presentado por ese ministerio, que una gran cantidad de personas fueron afectadas por la pandemia. Las mujeres, y tenemos un cuadro ahí, vamos a ver si podemos colocarlo, dice que por cada 100 hombres, 118 mujeres están en condiciones de pobreza general a causa de la pandemia. 277,000 personas perdieron sus empleos. Y muchas mujeres cayeron por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que son más que pobres, es lo que eso quiere decir.
pasaron de 22% a 24.6%, estamos hablando de que casi una cuarta parte de las mujeres están bajo la línea de pobreza extrema. Señala que los programas sociales evitaron que 594.745 personas cayeran también bajo la línea de la pobreza. Esos programas sociales pues impidieron que fuera mucho mayor el número de los dominicanos que han pasado a la pobreza extrema. ¿Qué les parece, jóvenes? Bueno, sí, tiene rostro femenino el incremento de la pobreza. Muchos de los trabajos informales desaparecieron. Incluso recientemente se dio a conocer un informe de un organismo internacional que acreditaba que en República Dominicana al menos no crecimos, pero que como en todos los países, destinar fondos para aliviar en programas sociales ayudó para que eso no fuera más drástico. Se ha destinado mucho dinero, que todavía está pendiente de calcular cuánto en la República Dominicana para eso. Pero sí me llama la atención poderosamente el hecho de que en casi todas las estadísticas de este informe, que es un informe conjunto, básicamente auspiciado por estadísticas en República Dominicana, la cara más dura la han tenido las mujeres afectados por la crisis del COVID-19. Hay elementos interesantes porque es un documento amplio. Estamos hablando de que, por ejemplo, los dominicanos y dominicanas dicen que residen en la zona urbana fueron más afectados por la crisis. La tasa de pobreza general en la zona urbana experimentó un aumento superior al que se experimentó en la zona rural, por ejemplo. En el caso de la pobreza extrema, un incremento también muy notable, más en la zona urbana que rural, según lo que se advierte aquí. Pero bueno, en sentido general, un país que ha tenido un crecimiento sostenido no lo va a experimentar, al menos eso le sirvió como un colchón, y sabemos también que esa distribución de la riqueza y de los beneficios no necesariamente alcanza a todos, porque hay un régimen económico de mucha inequidad, pero el efecto de la pandemia se siente. O sea, es básicamente lo que está planteando este informe, Carolina. También hay un contexto, ¿no?, que precede el tema de la pandemia y que quizás pudiera dejar ver algunas de las razones por las que las mujeres se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad económica ahora que pasa todo este detenimiento económico a raíz de la pandemia en el último año. Primero, tanto para las mujeres como para los hombres, para todas las personas del país, no es un secreto que a pesar de que reportábamos como país un crecimiento económico significativo, los organismos internacionales, en base a las cifras del gobierno, en base a cifras oficiales, locales, denunciaban con frecuencia que nuestro país crecía económicamente, pero que ello no se traducía en un desarrollo humano proporcional al crecimiento económico. Es decir, como país teníamos más dinero, para ponerlo en términos bien llanos, pero eso no redundaba en una mejor vida para la gente. Entonces, lo que ha pasado es que tenemos esa cifra de crecimiento económico que con frecuencia mencionamos y que naturalmente es una noticia positiva, pero no necesariamente eso implica que ese crecimiento guarda del todo relación con cómo vivía la gente. También con frecuencia, por ejemplo, el gobierno pasado hablaba muchísimo del tema de una clase media amplia, pero era una clase media que tenía que buscársela para servicios sanitarios básicos, era una clase media que tenía que pagar seguridad privada por la inseguridad en las calles, era una clase media que tenía que pagar combustible para la planta porque se le iba la luz. Entonces, cuando se calcula eso de como de los rangos de los ingresos para estimar el tema de la clase media, hay muchos aspectos que no se toman en cuenta para ver qué realmente es lo que queda. Y naturalmente en el caso de las mujeres, que era lo que iba a hacer alusión al inicio cuando mencionaba que algunos contextos dejaban ver por qué ese tipo de asuntos se podrían estar generando, la República Dominicana tiene un número impresionante, una proporción impresionante de, pueden volver conmigo, de familias monoparentales. En su gran mayoría,
lideradas por mujeres, según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE. Eso implica para muchas familias que las mujeres no solo lideran de manera monoparental su hogar y la vida de sus hijos, sino que con frecuencia costean total, y eso es injusto, o mayoritariamente lo que implica la vida de los hijos, desde el colegio hasta naturalmente los gastos de alimentación. Hay un tema con la pensión alimentaria que se supone que entregan los padres, es muchas veces litigiosa, se fija en cifras que no siempre son ajustables por ejemplo, inflación, y que tampoco son siempre efectivas y no siempre se puede garantizar sin un proceso costoso que en efecto se pague, dejando a las mujeres y a los hijos, que esas mujeres en familias monoparentales, que reitero, el número es impresionante en el país, sobre todo la proporción de mujeres que lideran familias monoparentales en comparación con hombres que lideran familias monoparentales, en una situación de completa vulnerabilidad a la pobreza ante una pandemia o un detenimiento económico como lo que hemos visto en el último año. Entonces yo creo que todo eso es válido y útil para comprender por qué es importante que los problemas de fondo de las inequidades, no solo de género, sino incluso hasta sistémicas en un sentido más general, incluyendo la de género, pero mucho más general. Eso, por ejemplo, de que crezcamos económicamente, pero la gente, el desarrollo humano, ¿para qué el crecimiento económico si no es para el desarrollo humano? No vaya a la par. Es una lección, decía, para que veamos no solo por qué es importante resolverlo, sino por qué es urgente resolverlo. Porque mientras pasa el tiempo y nos exponemos a posibilidades como lo que el coronavirus ha demostrado que es posible, situaciones de emergencia y demás, entonces teniendo esos recursos, mal utilizando esos recursos, por tanto, muchas veces una parte de los recursos se los lleva a la corrupción. Oxfam hacía un estudio acerca de cuántos derechos se podrían haber salvaguardado en base a los montos documentados que las denuncias del Ministerio Público incluían en casos de corrupción, y era alarmante. Entonces, esos son problemas que hay que salvaguardar y mejorar y subsanar, es la palabra que quería utilizar, subsanar, porque cuando llegan este tipo de emergencias, que nos agarren asando batata, que encontremos un país sin la capacidad de dar respuesta, genera este tipo de inequidades y este número significativo de personas que caen bajo la línea de la pobreza. Por último, no quiero con ello decir que hay más pobreza o que el coronavirus nos ha dado económicamente tan duro porque haya sido esa la situación. Es decir, en todos los países el tema del coronavirus ha golpeado fuerte en términos económicos y a las familias. Lo que creo es que mientras mejor protegidos estamos en términos de desarrollo humano, en términos de calidad en ese tipo de asuntos, pues naturalmente menos fuerte es el golpe. Pero además hay que señalar, Carolina, que los promedios son muy, pero muy engañosos. Dan una idea, por ejemplo, de lo que tiene la economía del país, pero no de cómo están las personas. ¿Por qué? Porque si calculamos, si reunimos a 100 personas de diferentes niveles de ingresos y averiguamos que entre los ingresos de esas 100 personas hay 100 millones de pesos, eso no quiere decir que cada uno tiene un ingreso de 1 millón de pesos. Desde el momento en que hay uno que tiene 70 millones de pesos, entonces ya tú tienes que calcularlo de los otros 99, cuáles son los ingresos, pero tampoco lo puedes hacer con un promedio, porque si dice que hay uno que recibe 200,000 pesos, ya entonces el promedio de todos los demás sigue bajando. Y cuando tú vienes a ver, hay 5, 6 o 7 que tienen buenos ingresos y hay 90 y pico que está pasando hambre. Entonces siempre hay que hacer la salvedad de que los promedios son engañosos. Esa es la realidad. Y mira, aquí quiero decirles a nuestros televidentes. No, adelante. No, te iba a decir, voy a cambiar de tema. Rápidamente, que
que también hay muchas cifras que son publicadas oficialmente y que no son transparentados los cambios metodológicos para el cálculo de esas cifras, y entonces a cambiar la metodología para el cálculo, lo que ocurre es que la cifra varía y por lo menos pasaba en el gobierno pasado. A esta hay que darle un poquito más de tiempo a ver si incurre en las mismas prácticas o no, esperamos que no, pero en el gobierno pasado, por ejemplo, llegó a ocurrir con el déficit habitacional. O sea, decían, la tasa de déficit habitacional varió para bien, pero luego cuando usted miraba los números y las estadísticas y el cálculo neto, usted se daba cuenta que no era que las personas vivían mejor o que más personas vivían mejor, sino que los parámetros para ellos calcular el déficit habitacional habían variado y ellos no habían transparentado que esa metodología de ese año era distinta a la metodología anterior. Entonces decían, se redujo el déficit habitacional, pero cuando usted iba a los números, usted no veía una sola persona beneficiada de esa reducción o un número significativo de personas que reflejara esa reducción que ellos mencionaban. Entonces, también es eso, también es poner las cifras al servicio de la gente, para que en base a eso se pueda trabajar una política pública. Ahora que hablabas de los promedios engañosos, Uchi, ya era eso. Sí, ya que Uchi cambió para acá, Uchi, perdóneme un segundito, porque y entonces volvemos a ustedes de aquí desde el estudio. Solo decirle que mirando este informe, que sería bueno que la gente lo comparta y lo conozca un poco más, la región que más sufrió el impacto de la pobreza, digamos, asociada a la pérdida de empleos y a la disminución de las actividades económicas en la pandemia, ha sido la región este del país. La naturaleza digamos, del movimiento económico que es sustentado básicamente en el turismo, expresan eso. Después, el Gran Santo Domingo, para que tengan una idea, aunque sigue siendo el sur el que tiene, aunque esto ya es incrementado, no se equipara a la pobreza extrema del sur, pero es interesante, o sea, lo que pasó en la región este del país y el incremento incluso de la pobreza extrema y en el Gran Santo Domingo. Paso con usted, Uchilora. Sí. Por ejemplo, en el gobierno anterior se hablaba mucho del crecimiento económico, que es verdad que hubo mucho crecimiento económico. Ahora ustedes saben quién creció. Por ejemplo, Félix Bautista creció de una manera formidable. Hizo depósitos por 27 mil millones de pesos. Creció Díaz Rúa, creció Diandino Peña, Alexis Medina, eso crecieron muchísimo. Miren, quiero dirigirme a los televidentes de YouTube, que nos ponen muchos mensajes y nos encanta que estén participando, dando sus opiniones y todo eso. Es muy difícil poner mucho de ese contenido porque no nos alcanzaría el programa, pero también es difícil para nosotros estar pendientes de cada cosa que se escribe ahí porque estamos haciendo el programa. Sin embargo, a veces uno se echa una ojeada y tengo un par de mensajes aquí. Claudia Fortuna dice que circula un video donde se ve que se vacuna a una señora, pero la nieta que la acompaña se da cuenta de que la jeringuilla estaba vacía, y efectivamente estaba vacía. Entonces, después de que la nieta insiste, entonces le ponen una vacuna de verdad, pero le habían inyectado una aguja cuya jeringuilla estaba vacía. Vi ese video en Twitter. Ese video no fue en la República Dominicana. Si mal no recuerdo, fue en México, pero lo que estoy seguro que no fue aquí. Sin embargo, hay un escándalo grandísimo por eso, muchísimo cuestionamiento, pero vale el señalamiento porque es bueno estar pendiente cada vez que vacunan a una persona y las personas que lo acompañan también. Una persona que pone sus iniciales nada más dice: me toca la segunda dosis el sábado santo. ¿Estarán laborando los centros ese día? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eso es un tema que deberían tratarlo en la próxima rueda de prensa. Porque a la gente le pusieron 28 días. El día que se vacunó, le calcularon 28 días más para la segunda dosis. Pero ¿y los que caen en esas fechas?
hay que preguntarse ciertamente lo que se pregunta ese televidente. ¿Habrá vacunación ese día? Eso es algo que deben aclarar hoy. Y otro que pregunta, Buenaventura Osuna, que a quienes les toca vacunarse ahora, ¿cuál es la edad que corresponde esta semana? No, ya no es por edad. Ahora todo el mundo puede hacer su cita, todos, a través de la plataforma Vacuna TRD. Todos pueden hacer su cita desde ahora. Obviamente, suponemos que le asignarán las fechas según la edad. Pero ya usted se inscribe y le comunicarán qué día y en qué lugar le toca. Uchi, está abierta la suscripción para que cualquiera se apunte, pero se seguirán respetando las fases. Es decir, estamos en la fase donde están, ahora incluyeron a los atletas, acaban de incluir a los atletas, están los profesores, está personal de salud, porque aquí no se ha vacunado todo el personal de salud, eso incluye camilleros, personal administrativo, todo el personal de salud e incluye profesores. Se supone que ahora, y vamos a esperar a ver qué nos dicen, vendría la fase en la que le toca a los miembros de la Policía Nacional, la Armada, todos los órganos armados le toca, porque son gente que están trabajando de forma directa, y así después vienen las personas que tienen por una edad, incluso están los cuadros, mañana podemos ratificarlos porque eso no ha variado, y que tienen ciertas comorbilidades, y finalmente estaremos, digamos, llegando a las personas más jóvenes de nuestro país. O sea, que pero los más jóvenes ya pueden suscribirse porque ellos van a mirar, van a ver la edad y si no tiene una comorbilidad o una situación, pues no le toca. Pero vamos a seguir respetando. Hay personas mayores, fíjense que llegamos a 68 años, pero algunos se quedaron. Entonces, también por edades que están vinculadas a esas fases que fueron previamente descritas. Es muy importante que para que ustedes tengan información, entren directo a Vacuna TRD. O sea, esa página tiene absolutamente todos los detalles. Uchilora. Sí, que nos escribe un dominicano desde Colombia y dice, efectivamente, lo del video fue aquí en Colombia, en Villavicencio, lo de la jeringuilla vacía. Sí. En Villavicencio, Colombia, sí. Yo me equivoqué, dije México, porque no lo recordaba bien realmente, pero sabía que no era aquí. Fue en Colombia que sucedió eso. Vamos entonces a hacer la pausa y entonces cuando regresemos vamos a hablar de las 3 causales. Hay varias informaciones importantes acerca de esto. En un momentito.